Ok, listo. Entonces, vamos a dar inicio a este tiempo especial. ¿Listo? Listo, listo. Salió un mensaje ¿Qué dice? A ver. problema, can like, ¿qué? Error Ok. channel. Oh, ¿Ves que están errores eres? sí. No quiso iniciar. Te digo, error. Está en el grupo de WhatsApp. No, Ahí está. Sí, creo que lo mandé ahí. Sí, ahorita checamos hasta el final. Bueno, familia, vamos a dar inicio hoy con enseñanza. Sin embargo, vamos a empezar con una oración. Estas enseñanzas las vamos a grabar también en el podcast. Esperamos que tengamos buen audio en el podcast. Así que bueno, vamos a orar. Abacadosh, Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, venimos delante de su presencia porque queremos honrarle, bendecirle y exaltarle con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser. Queremos pedirle a Abacadosh que nos dirija, como dice su palabra, hacia toda verdad y que no vayamos a derecha ni a izquierda, sino que solamente vayamos a cumplir con su propósito. Hoy en este día, oh Adonai, abre nuestro corazón y permite que nuestras vidas sean receptivas a tu palabra, que sean nuestras vidas receptivas para glorificarte, honrarte y exaltarte con todo nuestro ser. Permite que nuestros corazones sean abiertos, no solamente para recibir, sino también para poner en práctica y para poderle enseñar a otros este mensaje que tú has puesto en nuestras vidas para que lo llevemos a todas las naciones y que de esa manera podamos compartir con todos aquellos que tú has predestinado para que vengan al camino del conocimiento, a este camino de salvación, como dice tu palabra. Por eso te queremos honrar, te queremos bendecir y te queremos exaltar con todo nuestro ser. Porque hoy en este día nos hemos predispuesto a estudiar y enseñar tu palabra en su propio contexto. Abre nuestra mente, nuestro entendimiento, para que no sean palabras ni conceptos humanos los que aprendemos ni los que enseñamos. Yo le pido a mi Rey que toda palabra de hombre sea nula, pero que toda palabra que viene de su majestad venga trayendo fruto al 100 por 1, para que su nombre sea glorificado y sea exaltado desde ahora y para siempre. Elohim glorioso, poderoso, majestuoso. Estamos delante de su trono, Rey amado, y solamente queremos honrarte con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra integridad. Permite, Abacadosh, que este pueblo sea edificado con tu presencia, con tu palabra, y que hoy en este día de estudio de tu Torah, de tu escritura, en este día de Shabbat, todos sin excepción, seamos saturados con tu presencia y que seamos saturados con tu palabra, para que te bendizcamos y te honremos con nuestro entendimiento y con el estudio de tu palabra. Abacadosh, Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, Elohim todopoderoso, en cuya presencia anduvieron nuestros padres, en cuya presencia estamos hoy en este día. Beshen Adonai Yeshua HaMashiach, Melech Israel. Bendito eres tú, soberano del universo, que nos santificas con tus mandamientos y nos entregas tu Torah. Bendito eres tú, eterno, dador de la Torah. Son palabras de vida eterna, las que has depositado para que nosotros andemos en ellas, para que nosotros te exaltemos y te honremos. Bendecimos tu nombre, Adonai. Bendecimos tu nombre, Elohim Todopoderoso, majestuoso, Rey glorioso.
Gracias por tu amor inefable y gracias por tu presencia, papá. Gracias porque tú estás aquí, Adonai, Elohim de Abraham, de Isaac y Jacob, Shem Yeshua Mashiach. Amén. Y amén. Bueno, familia, vamos a dar inicio entonces a esta enseñanza de la carta a los Gálatas de una manera un poquito inusual, de una manera que no lo hacemos normalmente, empezar con enseñanza. Sin embargo, a mí me gusta también empezar con enseñanza. Hoy vamos a dar inicio a esta porción del libro la carta de los Gálatas. Yo siempre digo algo, cuando se habla de cartas, estamos hablando de primera, segunda y así sucesivamente. Cuando hablamos del Tanakh, del Antiguo Testamento, que son Reyes, Crónicas y así sucesivamente, estamos hablando de libros, por lo cual son primero y segundo. Entonces, hoy vamos a estar hablando acerca de la carta de los Gálatas. Carta de los Gálatas. Vamos a ver si cuando concluyamos esta carta de Gálatas podemos tener todo un PDF versículo por versículo. Hoy vamos a hacer la introducción a la carta y vamos a ver si alcanzamos a cubrir de una manera general el primer capítulo. La próxima semana posiblemente cubremos el capítulo 2, pero nos vamos a enfocar en lo que son las obras de la ley. Hoy vamos a hacer la introducción, vamos a ver un panorama de lo que está sucediendo en la carta de los Gálatas. ¿Por qué surge la carta a los Gálatas? Sería la primera pregunta que nosotros nos tendríamos que hacer. Pero para leerles la introducción que tengo, quiero ir y leer los primeros 4 o 5 versículos de la carta a los Gálatas, para que podamos entrar en contexto y podamos mirar la introducción a esta carta. Esta carta tiene una introducción del apóstol Pablo de una manera muy inusual en sus cartas que él está escribiendo. Por ejemplo, dice, Pablo, apóstol, no de parte de hombres ni mediante hombre alguno, sino por medio de Yeshua el Mesías o de Jesucristo y de Dios, su Padre, que le resucitó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las congregaciones que se encuentran en Galacia, gracia y paz sea a ustedes de parte de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo, Yeshua el Mesías, que se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos de este mundo malo según la voluntad de Dios nuestro Padre, a quien sea la gloria eternamente y para siempre. Amén. Pregunta. Vamos a hacer preguntas, no tienen que contestar, pero si quieren contestar lo pueden hacer. ¿En cuál de las cartas de Pablo tiene la misma introducción que esta carta nos está presentando? Saca sus credenciales. El apóstol Pablo saca su credencial para mostrar que a mí no me llamó ningún ser humano. Mi llamado es divino. Por ejemplo, podemos mirar en Romanos, podemos mirar en Corintios, podemos mirar en Efesios, podemos mirar en todas las cartas que Pablo está escribiendo, que tiene introducciones muy diferentes a esta. Por ejemplo, la introducción que hace en la carta de los Romanos. Dice, Pablo, siervo del Señor Jesucristo, llamado y apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Esa es su introducción. Y empieza a decir a quiénes fue llamado. Pero en Gálatas él saca su credencial y dice, Pablo apóstol, no de parte de hombres. Entonces, lo que nosotros miramos es que hay un conflicto que se está llevando un conflicto en Corintios, en Galacia y en diferentes lugares donde
se está tratando de desmeritar el llamado de Pablo. Entonces están tratando de poner en duda el llamamiento de Pablo como apóstol y servidor del Mesías. Por ejemplo, miramos la introducción a la primera carta de Corintios que dice: Pablo, llamado y apóstol de Jesucristo, conforme a la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Entonces, aquí saca credencial, pero no de la misma manera que lo hace en Gálatas, porque en Gálatas parece como si estuviera calorado, que si estuviera prácticamente contrarrestando un comentario al respecto. Si vamos a la segunda carta de Corintios, dice: Pablo, apóstol del Señor Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, y a todas las santas, a todos los santos que se encuentran por toda Acaya. Gracia y paz sea a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros vamos a la carta de los Efesios, que es la próxima carta después de Gálatas, también tiene una introducción peculiar. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y si ustedes se fijan, en todas sus cartas ha dicho que él es por la voluntad de Dios, que es apóstol. A los que se encuentran en Éfeso, santos y fieles en Jesucristo. Paz, gracia sea a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, miramos la introducción a los filipenses. A los filipenses también, que él está diciendo, Filipenses, dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos que están en Jesucristo, Yeshua el Mesías, y que se encuentran en Filipos con los ancianos y diáconos. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, así sucesivamente, miramos también la introducción que hace a los colosenses, que dice: Pablo, apóstol del Señor Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Miramos la introducción que hace a la primera carta de Tesalonicenses, que dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la congregación de los tesalonicenses que está en Dios Padre y en nuestro Señor Jesucristo, gracia y paz. Entonces miramos que todas las cartas de Pablo prácticamente tienen una introducción similar. Si miramos la segunda carta de Tesalonicenses, dice: Pablo y Silvano y Timoteo, a la congregación de los tesalonicenses que están en Dios nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo. La misma introducción que hizo en la primera carta. Si miramos la introducción que hizo en la primera carta de Timoteo, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesús, y por el Mesías Yeshua, nuestra esperanza. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 1, dice: Pablo, apóstol del Señor Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de salvación en Yeshua el Mesías. Y miramos prácticamente todas las cartas de Pablo de una manera similar, con excepción la carta a los Gálatas. En Tito también dice: Pablo, siervo de Dios, apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al conocimiento de la voluntad que está en el temor de Dios. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero rescatar con esta introducción de Pablo en todas sus cartas? Que la introducción que hace en la carta de los Gálatas es una introducción muy distinta a todas las introducciones que nosotros estamos mirando. Ya miramos que dice: Pablo, apóstol
no de parte de hombres, ni mediante hombre alguno, sino por medio de Yeshua HaMashiach, de Jesucristo, y de Dios su Padre, que lo resucitó de entre los muertos. Entonces, estamos mirando que Pablo prácticamente saca su credencial porque posiblemente se está llevando una confrontación de ideas, una confrontación donde Pablo está contrarrestando el pensamiento de la gente o los que se conocen en el mundo occidental como judaizantes. Aunque la palabra judaizante creo que no aparece en la Biblia. Judaizar me parece que sí aparece, pero judaizante no aparece en la Biblia. Es más, y aparece solamente una sola vez. Y busquen el hermano Greg, por favor. Creo que es la palabra judaizar y creo que está en Gálatas. Entonces, cuando nosotros hablamos de los judaizantes, estamos utilizando un término que no existe en la Biblia. Está una, pero es como título. A ver, ¿cómo dice? El problema de los judaizantes. El problema de los judaizantes, pero eso es un título. Es un título, sí. Que tiene entre versículos, por ejemplo, un título. Ese título no es inspiración de Dios. No, esa es inspiración de lo que está. Esa es la inspiración del que hizo la separación de versículos. ¿Qué dice entonces el versículo que dice? A ver, no, esto dice, no, déjeme buscar el otro, pero dice el problema de los judaizantes, es en Hechos 15. Hechos 15. Ok. Hechos 15 es el antecedente de la carta a los Gálatas. De hecho, se cree, y esto lo habla el comentario, y se me olvidó traer ese libro, que es uno de los comentarios bases que estoy utilizando, aunque utiliza muy continuamente el término judaizante, que es el comentario griego al Nuevo Testamento, que es un comentario. Entonces, ¿lo encontraste? Sí. ¿Qué dice? ¿Cuál es y dónde está y qué dice? Gálatas 2.14. Pero cuando vi que no andaban en la rectitud en cuanto a la verdad del evangelio, dije, a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como gentil, como los gentiles, y no como los judíos, porque obligas a los gentiles a vivir, bueno, aquí dice A judaizar. y otro dice vivir como judíos. ¿Por qué obligas a los A judaizar. Hay que entender qué es lo que es judaizar, que no tiene nada que ver con la Torah. Judaizar no tiene nada que ver con la ley bíblica, sino tiene que ver con las prácticas de interpretaciones rabínicas. Entonces, en este día estaremos analizando la carta a los Gálatas en su propio contexto. Ahora, quiero que sepan que si hayamos agarrado todo el contexto cultural, geográfico, lingüístico, histórico, todos los contextos de la carta de Gálatas, no nos alcanzan 10 enseñanzas solamente para dar el puro contexto, porque estamos hablando de mucho contexto, incluso el contexto religioso que tenemos en la carta de Gálatas es una enseñanza completa. Entonces, estaremos analizando la carta a los Gálatas en su propio contexto. Esta es una carta que no sabemos exactamente el año en que fue escrita. Gálatas ha sido una carta muy, pero muy manipulada y malinterpretada. ¿Por qué ha sido una carta muy manipulada y muy mal interpretada? Debido a que no se ha tomado en cuenta debido a que no se tiene el contexto histórico, geográfico, bíblico, arqueológico y cultural. Entonces, esta es la razón por la cual no se ha interpretado, no se ha entendido cuál es la razón ni siquiera por la cual se escribe esta carta, porque no se tiene el conocimiento de la historia.
No se tiene el conocimiento en qué sitio estaba Galacia, si era Galacia Norte, Galacia Sur. No se ha tenido en cuenta el contexto bíblico cronológico. No se tenía en cuenta el contexto arqueológico, los hallazgos y todo eso. Y no se tenía en cuenta la cultura y cuáles eran las influencias culturales que había en Galacia. Entonces estaremos analizando varios temas en esta carta a los Gálatas. Recordemos que hoy estamos mirando lo que es una introducción, un panorama, para que podamos, cuando entremos a lo que es la escritura, podamos tener un mayor entendimiento. Entonces estaremos analizando varios temas en esta carta a los Gálatas, la cual fue escrita alrededor, no es seguro, alrededor del año 50, el año 51 al año 57 DC. Es decir, del año 51 al año 57 es que esta carta pudo escribirse, un aproximado porque no hay una fecha exacta. De hecho, algunas personas dicen que fue entre el año 52 al 54 o del 55 al 56. Pero en un panorama más amplio, nos damos cuenta que fue después del año 49, pero es un aproximado que es entre el año 51 y el año 57 DC, después de Cristo, después de la era común. Esta carta fue escrita desde Éfeso, que esto es Asia Menor, lo cual es Turquía hoy en día. Entonces, esta carta fue escrita desde Éfeso y fue mandada hacia Galacia, a las congregaciones de Galacia. Esta carta fue escrita aproximadamente 17 años después de la conversión de la conversión de Pablo, añadiendo los 3 años del apóstol Pablo en Arabia Saudita, que esto lo encontramos en Gálatas 1, me parece que es el verso, déjame ver, creo que es el verso 1:18, me parece que es. Sí, Gálatas 1:18 dice: luego después de 3 años fui a Jerusalén para visitar a Cefas, con quien permanecí 15 días. Estos fueron 3 años y sumamos los otros aproximadamente 17 años después de la conversión del apóstol Pablo, añadiendo o tomando en cuenta los 3 años que tenemos aquí. Entonces, también, entonces tenemos 14 más 3. Entonces tenemos un aproximado de 17 años después de la conversión de Pablo es que se escribe esta carta. En el capítulo 2, Gálatas 2:1 dice: luego, después de 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando conmigo también a Tito. Entonces, aquí están en estos 17 años, están siendo tomados en cuenta los 3 años que estuvo en Arabia Saudita y los 14 años que estuvo fuera de Jerusalén para volver a regresar a Jerusalén. O 14 años después de su primera visita a Jerusalén, él vuelve a subir a Jerusalén. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta al analizar esta carta, para empezar a leer esta carta, a empezar a estudiar no solamente esta carta, sino cualquier documento, debemos cerciorarnos o verificar haciéndonos varias preguntas. Debemos empezar haciéndonos preguntas.
Por ejemplo, ¿quién está hablando o quién está escribiendo? ¿Quién está escribiendo la carta? Obviamente, y es rectificante, que lo está escribiendo el apóstol Pablo. ¿Dónde se encuentra la persona que está hablando o que está escribiendo? Se encontraba en Éfeso. ¿Y dónde se encuentran las personas que están escuchando el mensaje, o dónde se encuentra la audiencia? Entonces, ¿dónde se encuentra la audiencia? En Galacia. Y aquí no está como sumamente claro si es Galacia Norte o Galacia Sur, porque hay, hay dos regiones de Gálatas, que está Galacia Norte y Galacia Sur. Entonces, otra pregunta que tenemos que hacernos al empezar a estudiar un documento es, ¿por qué fue escrito? ¿O cuál fue la razón que fue escrito esto? ¿Cuáles son las costumbres? ¿Cuál fue la razón que fue escrito el documento? ¿Cuáles son las costumbres del lugar a las cuales se le está enviando la carta? ¿Cuáles eran las costumbres de la ciudad? De esta manera se facilita entender lo escrito o lo que estamos tratando de analizar. Obviamente no vamos a cubrir todo lo que llevaría una introducción histórica y geográfica, cultural y todo eso, porque nos llevaría demasiado tiempo. Pero en el documento sí lo voy a tratar de hacer un PDF con todas las características generales de lo que está pasando, y cuando terminemos la carta de los Gálatas, se los vamos a mandar y vamos a terminar con un comentario del libro de Gálatas, de la carta de los Gálatas. Entonces, al empezar a estudiar esta carta de Gálatas, tenemos que tener varias cosas en mente. El Imperio Romano. ¿Cómo pensaba el Imperio Romano? ¿Cuáles eran las culturas del Imperio Romano? Porque Galacia era una provincia de Roma. Tenemos que tener en cuenta el libro o la carta de Gálatas, la carta de los romanos. ¿Cuál es la cultura en Roma? ¿Cuál es la cultura de Grecia? Porque también está involucrada la cultura y las costumbres de Grecia, que Grecia se mezcló con Roma, y entonces terminamos con una mezcla de culturas. Y también tenemos que tener en cuenta un poco de la cultura de Persia, o de los de los persas, debido a que hay una mezcla de culturas en Roma. Entonces Galacia es una provincia romana. Entonces tenemos que considerar quién es la audiencia y por qué Pablo le habla a este pueblo. Pablo es el único apóstol enviado para ministrar a los gentiles, aunque Pedro en la primera carta, en Hechos capítulo 10, Pedro fue enviado al primer gentil de la historia bíblica, conocido como Cornelio, el cual Cornelio, a nosotros siempre nos dijeron que Cornelio es un hombre gentil, pagano, impío. Sin embargo, dice la Biblia que era un hombre justo, practicante de las leyes de Dios. Se los voy a leer para que lo podamos tener en cuenta. Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10, verso capítulo 10, déjame ver cuál es el versículo. Y quien testificó. Creo que está en el verso, capítulo 10, verso 21 en adelante, me parece. Hechos capítulo 10, verso 21. Entonces Simón descendió a los hombres, les dijo: yo soy el que ustedes buscan. ¿Cuál es la causa por la que
por la que han venido. Ellos le dijeron a un varón llamado Cornelio, centurión, recto. ¿Sí la palabra esa? Recto y temeroso de Dios. Entonces significa que este no es un pagano, es un hombre íntegro. Esa línea era, estaban los meros de casta en el templo, estaban los que sentaban y los temerosos Estaban en la línea de atrás. Sí, porque no podían, porque tenía un procedimiento que tenían que hacer para que pudieran estar sentados en la sinagoga en la parte de enfrente. Y de quienes testifica todo el pueblo judío, se le ha dicho en visión, mediante un santo ángel que mandara para llevarte a su casa para escuchar palabra tuya. Entonces, vamos a decir, como siempre nos dijeron, y de hecho un hermano que se jactaba de tener mucho conocimiento, me dijo, no, es que el pagano Cornelio, le digo, espérame que te corrija, Cornelio no era un pagano, era un hombre justo, recto, íntegro delante de la voluntad de Dios. ¿No has leído el capítulo 10 de Hechos? Sí, ahí dice que era un hombre pagano, vamos a leerlo. Le dije, yo no tuve una colegiatura y te voy a enseñar a ti que fuiste a la universidad a leer. Yo no fui a la universidad, yo no fui al colegio, a la universidad bíblica sí, pero una universidad para aprender a leer, yo no fui, yo aprendí leyendo la Biblia. Le dije, yo que aprendí leyendo la Biblia, te voy a tener que enseñar a ti a leer. ¿Tú que fuiste al colegio? Y lo llevé a Hechos capítulo 10, donde dice que Cornelio era un hombre justo, íntegro. Entonces esa fue una misión que se le dio a Pedro. Sin embargo, a Pedro se le dio una misión para ir a los de la circuncisión, es decir, a ir a los judíos. Esa fue su misión que se le dio a él. Y está viendo un conflicto porque él se dejó seducir por las leyes rabínicas y no se enfocó en lo que era realmente su llamado. Y Pablo lo tuvo que confrontar. Ahorita vamos a mirar eso también. Entonces Pablo es el único apóstol enviado para ministrar a los gentiles, quien era ciudadano romano, lo cual le abría la puerta para enseñar en diferentes lugares. Pablo era un ciudadano romano. Eso lo miramos en Hechos capítulo 22. Hechos capítulo 22, verso 22 al 29. La información que yo les estoy presentando, se las estoy presentando de una manera que si tenemos que ir a la corte para presentar las evidencias de lo que estamos tratando de exponer, se pueda sostener dentro de un jurado en la corte. Entonces, esa tiene que ser siempre nuestra mentalidad a la hora de hacer una exposición de temas, vamos a decir, críticos o temas controversiales, que la información que vamos a presentar pueda ser sostenida si es necesario en una corte jurídica, judicial. De hecho, ahorita vamos a mirar cuál es el enfoque de la carta también. Entonces, ¿qué dijimos? Hechos capítulo 22, verso 22 al 29. Y al escuchar a Pablo, hasta esta palabra, levantaron su voz gritando, sea quitado de la tierra el tal que así sea, porque no debe vivir. Y esos son sus patriotas los que están pidiendo la muerte de Pablo. De hecho, ustedes saben que Pablo, nadie le llamó Pablo, solamente los traductores bíblicos. ¿Ustedes saben eso? Los traductores bíblicos, porque ni siquiera los mismos romanos que eran sus conciudadanos, ni siquiera lo llamaron Pablo, porque no se llamaba Pablo, se llamaba Saúl. Por eso le llamamos Rab Shaul. Saúl era el nombre del primer rey de Israel y ese era el nombre del apóstol Pablo. Saúl.
que en las traducciones y en los llevas y traes le hicieron una acomodadita, le pusieron Saulo. A Saúl le dejaron el nombre de Saúl porque no le quitaron el nombre de Saúl y le pusieron Saulo también. Esa es una pregunta que yo me hago. No tiene que tener respuesta. Vamos al verso 23. Entonces dice el verso 23, y mientras ellos gritaban, arrojando sus ropas y lanzando polvo al aire, el capitán dio orden de que lo metieran al cuarto y mandó que se le interrogara con azotes para saber cuál era el motivo por el que gritaban contra él. Ahora, lo que lo estaban acusando es que él estaba levantándose en contra de la tradición judía, la tradición de Moisés o las leyes de Moisés. Entonces, por eso querían que lo mataran. Pero miramos que Pablo en su defensa defiende de la acusación que le están haciendo. Ahorita vamos a ir mirando. Entonces dice el verso 25. Ahora, para entender Gálatas tenemos que tener en cuenta Romanos y tenemos que tener en cuenta el libro de los Hechos. Entonces dice el verso 23, y mientras era estirado con correas, Pablo dijo al centurión que se encontraba cerca de él: se les permite a ustedes azotar a un ciudadano romano sin haber sido hallado culpable previamente. Entonces aquí dice que si él es ciudadano romano. Al escuchar esto, el centurión se acercó al capitán y le dijo: ¿qué haces? Pues este varón es un ciudadano romano, y era ilegal que golpearan a un ciudadano romano porque tenían que proteger a los patriotas, a los conciudadanos de Roma. Entonces iba en contra de la ley azotar a un ciudadano romano sin ir ni siquiera a un juicio y declararlo culpable. Esa era parte de las castas que había. Entonces se le podía hacer cualquier cosa a un esclavo o a un extranjero, pero no a un ciudadano romano. Entonces por eso es que se alarman. Verso 26. Al escuchar esto, el centurión se acercó al capitán y le dijo: ¿qué haces? Pues este varón es un ciudadano romano. Entonces el capitán, acercándose a Pablo, le dijo: dime, ¿eres ciudadano romano? Y él le respondió: sí. Enseguida el capitán respondió diciendo: yo obtuve la ciudadanía romana por una gran suma de dinero, porque estamos hablando de que en Roma había muchos esclavos, pero el que se podía liberar se liberaba, pero eso era muy costoso. Entonces Pablo le respondió: pero yo ciertamente la tengo de nacimiento. Al instante se apartaron de él los que querían azotarlo, porque los podían acusar también de que estaban levantándose contra un ciudadano y todavía no tenían un juicio, no tenían un veredicto. Y el capitán tuvo miedo. ¿Por qué tuvo miedo el capitán? Porque había una ley que lo acusaba, que no podía golpear a un ciudadano romano. Al enterarse de que él era ciudadano romano, pues él lo había atado. Él lo había atado y tuvo temor porque dijo: estamos golpeando a un ciudadano romano, el cual no es permitido golpearlo. Ahora, Pablo está siendo acusado porque él está rompiendo las leyes de Dios. Entonces está siendo acusado por sus mismos compatriotas. En el capítulo 24, me parece que es, en el capítulo 24 del verso 12 en adelante, del verso 12 al 14, miramos. Ahora, esto que yo les estoy leyendo ahora es importante a la hora de interpretar la carta a los Gálatas. Por eso hoy me voy a enfocar más en lo que es la introducción a la carta, para que la semana pasada nos podamos enfocar en lo que es
el estudio de una manera más textual de Gálatas. Hechos capítulo 24, verso 12 dice, y no me encontraron hablando con nadie en el templo. Bueno, vamos a leer desde el verso 10 para que podamos tener el contexto más completo. Entonces el gobernador hizo señales a Pablo para que hablara. Y Pablo está en los tribunales. A Pablo lo están acusando. Y de hecho, no sé si tiene título su Biblia, en el verso 10, dice, Pablo responde a las acusaciones de los judíos. Entonces, él está en un tribunal o en un lugar donde lo están acusando. Entonces, él contesta, y esto es lo que él está contestando. Entonces, el gobernador hizo señas a Pablo para que hablara, y Pablo respondió diciendo, sabiendo que durante muchos años has sido el juez de este pueblo, por eso presento mi defensa con gusto. Esto le está diciendo Pablo al gobernador. Tú tienes mucho tiempo gobernando a este pueblo donde él estaba. Dice, por eso voy a contestar de la manera que estoy contestando. Dice el verso 11. Como tú puedes comprobar, no hace más de 12 días que subí a Jerusalén a adorar. ¿Por qué está subiendo a Jerusalén a adorar si él es un violador de la Torá, de acuerdo a las acusaciones que le están haciendo? Entonces dice el verso 12, y no me encontraron hablando con nadie en el templo, ni congregando multitudes, porque a él lo estaban acusando que él metió a gentiles al templo. Ahora, había una área que pueden llegar los de las naciones gentiles, y de cierta línea no podían cruzar más adelante. Entonces lo están acusando que él metió a un gentil más adentro. No me recuerdo si era Préfimo o algo así se llamaba el nombre de ese gentil. No recuerdo exactamente el nombre, pero él se está defendiendo. Y él dice, no lo metí a nadie. Ni en sus sinagogas, tampoco en la ciudad. Es decir, que no metió gentiles ni en las sinagogas judías, ni tampoco metió gentiles en el templo, porque había protocolos para poderlos meter. Y como decía mi hermano Gregorio, en la sinagoga había personas, los que ya eran convertidos, los que eran judíos, los que estaban convertidos y los que estaban en el proceso de conversión, que se llamaban los justos. Entonces estaban por secciones. Entonces dice el verso 13, por tanto ellos no podrán comprobar ante ti las cosas respecto a las cuales hoy me acusan. Ellos no podrán comprobar lo que me están acusando. Y aquí empieza a hablar, verso 14. Pero esto admito, y esto lo está admitiendo y lo está declarando con sus propios labios. Pero esto admito, que sirvo al Dios de mis padres en esa misma doctrina de la cual hablan, creyendo todas las cosas que se encuentran escritas en la ley y en los profetas. O sea que él vive y practica la misma doctrina en la que ellos lo están acusando que no está viviendo. Entonces, él reconoce que no solamente él cree, sino él también practica lo que está escrito en la ley y lo que está escrito en los profetas. Entonces, esa declaración es importante a la hora de analizar la carta de los Gálatas. Porque la carta de los Gálatas siempre nos la han presentado como que Pablo está en contra de la ley de Moisés, que en realidad no es ley de Moisés, sino es la ley de Dios. Entonces dice el verso 15, teniendo yo la esperanza en Dios, la cual también ellos abrigan, de que habrá resurrección de muertos, tanto de justos como de injustos, por lo que también yo me esfuerzo por tener continuamente una
una conciencia pura ante Dios y ante los hombres. Entonces, esa es la razón por la cual él se defiende y dice, yo profeso la misma fe que ellos me están acusando que yo no estoy profesando y estoy guardando lo mismo que ellos están guardando. De hecho, Pablo fue a Jerusalén y no sé si buscan el pasaje que creo que es el contexto de los 15 días que él está hablando, que fue cuando lo agarraron. Cuando él se corta el pelo y le paga a las otras personas el voto nazariato. Es más, Pablo hace un voto nazariato. El voto del nazariato es un voto de la ley de Moisés. ¿Quién dijo eso? Bueno, Pablo hace un voto de nazariato y él paga para que se corten el pelo los demás, las otras personas. Y esto estamos hablando de que él tuvo que presentar alrededor de 15 animales para sacrificarlos. Y estamos hablando después de la resurrección del Mesías. Porque él se está defendiendo y le dicen para que vean los demás que no es verdad lo que te están acusando, ve y haz esto. ¿Lo encontraste? Ok, en lo que lo encuentras. Entonces Pablo da su testimonio y él está hablando también en el capítulo 26, Hechos capítulo 26, en lo que mi hermano Gregorio encuentra el pasaje. Ok, ¿cuál es? Pablo permaneció todavía cierto tiempo en Corinto, después de se despidió de sus hermanos y se embarcó hacia Sicilia y compañía de Priscilas y Aquilas en Cilicia. Aquí dice, en Cilicia, a raíz de un voto que había hecho, se hizo cortar el cabello, aunque el no dice que... Bueno, de hecho, no fue solamente un solo voto, que encontramos más de un voto de nazariato del apóstol Pablo. Creo que son 2 votos de nazariato. Bueno, lo que encuentras es ese que subieron a Jerusalén, que fue cuando lo agarraron. Ese creo que es Santiago, me parece que es Santiago, uno de los apóstoles le está dando la... Que no han... Sí. Bueno, en lo que encuentras ese pasaje, voy a citar el libro de los Hechos, capítulo 26, verso 6 al 8. Dice, pero hoy estoy aquí a causa de la esperanza, de la promesa que Dios hizo a nuestros padres y soy juzgado, porque nuestras 12 tribus esperan llegar a esta esperanza a través de diligentes oraciones de día y de noche, que eso es lo que sucedía en el templo. Bueno, en la noche no hacen oraciones en el templo, solamente de día. A causa de esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos, porque ¿por qué consideran ustedes que no es propio creer que Dios resucitará a los muertos? ¿Encontraste el pasaje? Entonces, nosotros tenemos un panorama entonces de Pablo que él asegura y reconoce con sus propios labios que él está esperando la promesa que se le hizo a las 12 tribus. Entonces, por eso es que él permanece obedeciendo los mandamientos de Dios. Él permanece obedeciendo los mandamientos de Dios y por eso lo están acusando. Entonces, en Galacia estamos mirando que hay una confrontación o una confusión de que Pablo no ha sido llamado apóstol de parte de Dios, entonces es la razón por la cual él está defendiéndose. Entonces, está bien, ya si no lo encontraste, está bien. Hechos 21, donde estábamos leyendo. Está creo que va a estar del verso 21 del verso 17 en adelante.
Pablo empezó a narrarles. Ok. Va a estar entonces Del 17. del 17. Cuando Yeshua dice, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con regocijo. Al día siguiente, Pablo fue con nosotros a ver a Jacob. Y todos los ancianos estaban presentes. Después de saludarlos, comenzó a referirle una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles mediante su ministerio. Ellos, cuando lo oyeron, glorificaron a mí y le dijeron, hermano, ¿ves cuántos miles hay entre los judíos que han creído y todos? Eso es algo sumamente importante. El verso 20 es sumamente importante. Dicen, ¿son celosos ¿Celosos de qué? de la Torah? Pero esos judíos habían creído. Dice, ellos cuando oyeron, glorificaron a Elohim y le dijeron, hermano, ya ves cuántos miles entre los judíos que han creído y no son, y todos son celosos de la Torah. Han creído en Yeshua y todos son celosos de la Torah. Los que creyeron en Yeshua. Se les ha contado acerca de ti, que enseñas a todos los judíos entre los gentiles que se aparten de Moisés. Eso es lo que está sucediendo, que les han enseñado que Pablo enseñó que los judíos se tienen que apartar de los mandamientos de la ley mosaica o de la ley de Dios. Diciéndoles que no se circunciden sus hijos ni obedezcan las tradiciones. Entonces, ¿qué es lo que debes hacer? Le dice Santiago. Porque sin duda la multitud se reunirá, pues oirán que has venido. Por tanto, haz esto, dice Jacob. ¿Qué te decimos? Tenemos 4 hombres que han hecho un voto. Tómalos y purifícate. ¿Cuántos hombres tenía? 4. Ok. Dice, tómalos y purifícate junto con ellos y paga Junto con ellos. para que se rasure la cabeza. Así todos sabrán que no hay nada cierto en lo que se les ha dicho acerca de ti, sino que tú también vives ordenadamente guardando la Torah. Ordenadamente guardando la Torah. ¿Y qué hizo Pablo? Ahora sí. Está Hechos 21, 25. Si quieres, váleme para que usted explique cada vez. Sí, yo te voy a ir interrumpiendo, pero ya encontramos la información que queríamos. Se estaba corriendo el rumor que Pablo no estaba enseñando la Torá, sino que estaba enseñando a que se apartaran de la Torá y que no circuncidaran a los niños cuando es un mandamiento de la Torá al 8º día. Entonces, esto le dijeron, para que miren que no es de la manera que han escuchado, haz esto. Y él viene haciendo un voto del nazariato. Yo tengo una enseñanza completita, creo que sobre el voto de nazariato. Se lo puedo compartir. ¿Qué sigue diciendo? Entonces, ¿qué fue lo que hizo Pablo? Se rehusó, dijo, yo no guardo más la Torá. No, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito habiendo decidido que deben abstenerse de todo lo que ha sido santificado a los ídolos. Entonces, en cuanto a los gentiles, que apenas empiezan a crecer en el conocimiento, O sea, lo que viene en la introducción, a esos lo primero que se les enseña es apartarse de lo idolátrico, de lo que tiene relación con la idolatría. Sigue leyendo. Voy a volver a leerlo del 24, o del 23. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito, habiendo decidido que deben de abstenerse de todo lo que ha sido sacrificado a los ídolos, de sangre, o sea, no podemos comer sangre, de comer carne de animales estrangulados y de fornicación. ¿Eso lo dice? En Hechos 21, 25. Que esto fue lo que Jacob o Santiago dijo en Hechos capítulo 15, que
de lo que se tiene que abstener. Está hablando todo el capítulo, pero este es el resumen del capítulo 15, del verso 19 al 21. Y es lo que le están actualizando a Pablo de lo que está sucediendo. Entonces, recuerden que la carta a los Gálatas fue escrita a raíz de ese conflicto. Continúa. Pero en cuanto a ver, dice, el 26 dice, entonces Pablo tomó consigo los hombres. Tomó consigo a los 4 hombres. Y al día siguiente, purificándose, junto con ellos, fue al templo, notificando de la terminación de los días de purificación hasta que el sacrificio se ofreciera por cada uno de ellos. Ok, ¿cuántos sacrificios equivalían a cada uno de las personas que estaban haciendo el nazariato? Porque esto Pablo lo tuvo que pagar. No sabe, 3 sacrificios. Puedes buscar la ley de los sacrificios por el nazariato, que está en Levítico. Se hacen 3 sacrificios, 3 animales se sacrifican por cada persona que hace el voto del nazariato. Van y le cortan el cabello, se queda, creo que son 7 días, y después se purifican otra vez cuando están entregando el voto del nazariato. Entonces, Pablo se purifica, se cortan el cabello y pagan los 15 animales, que son 3, 6, 9, 12, que son 4 personas, 4 hombres que están haciendo entonces tenemos 3, 6, 9, 12, más 3, que son los 3 de Pablo. Estamos hablando de 15. 15 corderos o 15 animales llevaron al sacrificio y Pablo los pagó. Entonces, si Pablo está rompiendo la Torá y está yendo en contra y está enseñando que no se tiene que guardar, entonces, ¿por qué él está haciendo lo contrario? Porque él está guardando la Torá, entonces él es un hipócrita o es un esquizofrénico, un maestro esquizofrénico. Dice algo ahora y de rato es diferente. Yo me encontré uno, pero en el número 6 del 21. Bueno, si lo encuentras, me lo lees. Entonces, debemos conocer el conflicto que comenzó para dar inicio a lo escrito de esta carta. Entonces, lo primero que tenemos que la pregunta es, ¿la carta tiene que ver con justificación, con salvación, con restauración, redención o santificación? Aquí es donde tenemos que tomar una decisión antes de entrar a la carta de los Gálatas. ¿Tiene que ver la carta con justificación, con salvación, con restauración, con redención o con santificación? ¿Cuál será el objetivo de la carta? ¿Santificación? Ahorita vamos a ver. Porque si el objetivo de la carta es salvación, entonces está correcto todo lo que nos han enseñado. No se necesita guardar ningún mandamiento ni hacer nada para la salvación. Pero si es por restauración, entonces tendríamos que identificar quiénes son las personas que están ahí y viene exclusivo para un grupo de personas. Que en este caso tendría que ver con la definición de la palabra. Si estamos hablando de redención, entonces también tendríamos que hacer un análisis cronológico para saber hacia quién vino a redimir. Si estamos hablando de salvación, ¿a quién vino a salvar? Pero si estamos hablando de justificación, la justificación es antes que la salvación. ¿Ustedes saben eso? Yo apenas lo pude organizar de una mejor manera ahora que estaba estudiando la carta de los Gálatas. Primero se presenta delante de la corte, se declara culpable, pero se le justifica. Ok, eres culpable, pero te vamos a extender, te vamos a dejar en libertad por gracia. Fue justificado por sus propios medios, no fue justificado por sus propios medios, sino fue justificado porque alcanzó gracia.
Es decir, no lo merecía, es culpable. Entonces dice, ok, te vamos a perdonar, pero vete y no peques más. Que fue lo que le dijeron a la mujer encontrada en adulterio en en Juan capítulo, me parece que el capítulo 8, sí, el capítulo 8 me parece que es, que le dijo Yeshua, ¿dónde están los que te condenaban? No, pues no están, ni yo te condeno, vete y no peques más. No vamos a entrar en el contexto de eso porque ya llevamos bastante tiempo aquí. Entonces, vete y no peques más. ¿Qué significa pecar? De acuerdo a la primera carta de Juan, capítulo 3, verso 4, dice que pecado es transgredir la ley de Dios. ¿Cuál es la ley de Dios? Los principios de la Biblia. Entonces, es justificado, fue transgresor, pero se le da una chance de que haga las cosas diferentes. Ya no se le puede volver a acusar de los problemas anteriores, por lo cual se le justifica y se le rescata, se le salva, se le perdonan sus transgresiones. Pero primero fue declarado culpable y después fue declarado justificado y después se le dio libertad, es decir, salvación. Se restaura su vida, se le restaura su vida, entonces se redime, que eso es lo que viene, lo que es el sacrificio del Mesías, y después de que redimido, después de que fue justificado, que fue salvado, que está siendo restaurado y que está siendo redimido, ahora va a ser santificado y tiene que permanecer en el camino de la santificación. Ahora, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 14, verso 12, ¿qué es la santificación? Guardar los mandamientos y la fe en Yeshua. Vamos a leerlo. 14, verso 12. 14, 12. Okay. ¿Ya los cansé, los enfadé? No, ya, hermano, por favor, entre. 14, 12 dice así. Aquí está la perseverancia de los santos que guardan los mandamientos de Elohim y la fe en el Mashiach. Aquí está la perseverancia de los santos. Gracias. La perseverancia de los santos. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Yeshua. La perseverancia en la santificación es guardar los mandamientos de Dios y mantener la fe en Yeshua. Esa es la santificación. Entonces, en la carta no tiene que ver con salvación, sino con justificación. ¿Cuál es la base de la carta de los Gálatas? El contexto de Gálatas no tiene que ver con salvación. Hay un conflicto el cual Pablo está confrontando. Incluso Pedro fue confrontado por Pablo. Esto lo miramos en Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, verso 11 en adelante. Vamos a leer del verso 11 en adelante. Bueno, si ya era hora que empezáramos a leer Gálatas. Sí, ya era hora que empezáramos. No los estoy confundiendo, los estoy cansando, los estoy aburriendo. ¿De todo tantito? Okay. No, está rostizando. Ok, ¿cuánto tiempo más? Tenemos 1 hora y 3 minutos. Pues 1 hora. Entonces dice el verso 11, pero cuando Cefas o Kefa o Pedro vino a Antioquía, que fue donde se les llamó por primera vez se les llamó cristianos, que yo considero que no existía la palabra cristiano en ese momento, sino mesiánicos. Pero en la traducción se le llamó cristiano, no vamos a argumentar eso. Pero cuando Cefas vino a Antioquía, le reprendí, esto estaba diciendo Pablo, frente a frente, porque ellos tropezaban a causa de él. Es decir, que Pedro estaba haciendo tropezar con la alajá, sí, con la alajá. Estaba haciendo tropezar a los de Antioquía. Porque antes de que viniera algunos de parte de Jacob, que este es el verdadero nombre de Santiago,
Jacob. De hecho, Santiago es una conjugación de santo y Jacob, que es el santo Jacob, y por eso es que salió la palabra Santiago. ¿No se han preguntado eso? ¿Por qué le llaman Jacob, otras le llaman Santiago? Porque es una conjugación de la palabra santo y la palabra Jacob. San Jacob, Santiago. Entonces, porque antes de que vinieran algunos de parte de Jacob, él comía, Pedro, comía con los gentiles, es decir, con los que se están convirtiendo, pero cuando ellos llegaron, se retraía cuando llegaron, ¿quiénes? Los judíos que venían enviados por Jacob. Y se apartaba por temor a los de la circuncisión. ¿Quiénes? Bueno, este es un tema que yo creo que tenemos que abordar en exclusiva. Los de la circuncisión es para hablar de una línea en específico de judaísmo en este contexto. Que no estamos hablando el tema central no es la circuncisión, sino es los de la circuncisión. Estos eran los que enseñaban que tenían que ser circuncidados para poder ser salvos. Recuerden que Gálatas no se enfoca en salvación, sino en justificación. Y también los demás judíos fueron arrastrados. Es decir, que los demás judíos, los que mandó Jacobo, fueron arrastrados con él. ¿Con quién? Con Pedro. En esto, de manera tal que aún Bernabé fue arrastrado por la simulación de ellos. Es decir, que fue más fuerte la tradición oral, que es lo que realmente es el problema que estamos teniendo en Gálatas, que Pedro se dejó seducir, se dejaron seducir los demás judíos y se dejó seducir también Bernabé, que estamos hablando del brazo derecho de Pablo. Pedro se regresó a la halajá, o se fue a la halajá. Ahora, no es mala la halajá, siempre y cuando no vaya por encima del mandamiento y no se convierta en carga a las personas. Dice, por eso, al ver que no se conducían rectamente de acuerdo a la verdad del evangelio, que también vamos a descifrar lo que es el evangelio, en esta carta, dijo a Cefas delante de todos, es decir, lo confrontó delante de la congregación. Si tú, siendo judío, vives como gentil y no como judío, es decir, no significa que viva comiendo cerdo, significa que no vive de acuerdo a las tradiciones halágicas, no vive de acuerdo a las tradiciones rabínicas. ¿Por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? ¿Por qué estás obligando a los que están regresando de entre las naciones a vivir bajo los decretos rabínicos? Que estamos hablando de las obras de la ley, no estamos hablando de la ley, sino de las obras, de las interpretaciones, de las aplicaciones rabínicas. Que eso lo vamos a estar abordando también. Porque si nosotros que somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, porque había pecadores de acuerdo al concepto farisaico, todos los que no estudiaban con una de las escuelas de los fariseos eran pecadores. No les hace que guardaban los mandamientos, guardaran fiestas, eran pecadores de acuerdo a los conceptos farisaicos, no de acuerdo a los conceptos de Dios, sino de acuerdo a los conceptos farisaicos. Por eso es importante conocer la cultura, conocer la historia de lo que se está tratando. Ahora, para traerles toda la información bajo documento, me llevo mucho tiempo de organización y me voy a llevar mucho más tiempo para enseñar también. Entonces, continuamos leyendo verso 15. Porque si nosotros que somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que
el hombre no es justificado por las obras de la ley. Estamos hablando de justificación, no estamos hablando de salvación, que son dos términos diferentes. Entonces, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, por las interpretaciones o aplicaciones rabínicas, sino mediante la fe de Yeshua HaMashiach. ¿Qué es la fe del Mesías? La lealtad del Mesías. También nosotros hemos creído en Yeshua HaMashiach para ser justificados mediante la fe del Cristo y no por las obras de la ley, porque por las obras de la ley ninguna carne es justificada. Por las tradiciones rabínicas o las interpretaciones nadie es justificado. Ahora, las escuelas rabínicas del primer siglo decían, si tú haces lo que nosotros te estamos mandando a hacer, de la manera que el rabino más famoso dijo que se tienen que hacer, entonces es que tú vas a ser salvo y vas a ser justificado por las obras interpretativas rabínicas. Sin embargo, hay un pasaje de la Escritura que dice que no son los oidores, sino son los hacedores que son justificados. Los hacedores. Hay un pasaje en Romanos y otro pasaje en la carta de Santiago, de Jacob. Entonces, pero si procuran ser justificados por el Mesías, también somos hallados pecadores. Es pues por esto Jesucristo, ministro de pecado de los transgresores, de ningún modo. Porque si lo mismo que destruí, vuelvo a edificarlo, demuestro contra mí mismo que soy un transgresor del mandamiento. Es decir, si lo mismo que yo ya lo deshice, lo vuelvo a practicar y lo vuelvo a romper y lo vuelvo a hacer otra vez, entonces yo soy un transgresor de los mandamientos. Entonces, no sé si tenemos claro cuál es el enfoque de la carta. No sé si ¿ya los cansé? Bueno, ¿tienen preguntas hasta qué es lo que hemos leído hoy? ¿Tiene sentido hasta hoy lo que estamos mirando? ¿Creen que es importante lo que estamos mirando para poder entender lo que está pasando en Gálatas? Porque si no, Gálatas se estuviera contradiciendo. Bueno, de Gálatas capítulo 2, verso 17 fue el último que leí. El verso 18 fue el que leí, ahí terminé. Entonces, la base de esta carta no es la salvación, sino la justificación. Justificación significa declarar y tratar como justo a alguien por medio de absolución de culpabilidad. Es decir, es culpable, pero se absuelve de su culpabilidad. De que se es declarado culpable, porque este es un caso judicial, legal. Entonces, después de que se declaró culpable, se le justifica y se le deja en libertad, que eso se llama salvación. La obra redentora del Mesías provee la base justa para la justificación de Dios a los creyentes para que reciban remisión de pecados. Primero la justificación para que reciban la remisión, el perdón de pecados y la salvación y una posición correcta delante de Él. Déjame ver si tengo correcta la cita. Hechos capítulo 13, verso 38. Hechos 13, 38. 38 y 39.
Por tanto, sepan, hermanos, que por medio de este mismo les es proclamado a ustedes el perdón de los pecados, y que de todo lo que no pudieron ser justificados por la ley de Moisés, por medio de este todo el que cree es justificado. Es decir que por medio de las prácticas incluso de la ley, es imposible llegar a una justificación o llegar a tener salvación. De hecho, no guardamos mandamientos para salvación, sino para santificación. Yeshua dijo, si tú me amas, guárdame los mandamientos. Por amor al que nos salvó es que guardamos mandamientos. Romanos capítulo 3, verso 21 al 26. Dice de la siguiente manera. ¿Lo tenemos? Romanos 3, 21. 3 o 13. 13, 21. ¿Dije 3? Perdón, Romanos 3, verso 21. Tengo en paralelo Hechos capítulo 13, por eso es que dije 13. Pero es 3, capítulo 3, verso 21 al 26. Pero ahora, si, bueno, está hablando de los que están bajo la ley y todo eso en el verso 19 y 20. Pero vamos a leer el verso 21. Pero ahora, si la ley, la justicia, porque ahora sin la ley, la justicia de Dios es revelada y dan testimonio de ello la ley y los profetas. La ley y los profetas, ¿qué tal si leemos del verso 19? Del verso 19 dice, ahora bien, sabemos que lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y el mundo entero sea hallado culpable delante de Dios. Pregunta, ¿por qué va a ser todo mundo hallado culpable si solamente está hablando a los que están bajo la ley? ¿Por qué toda boca tiene que callarse? Y todo el mundo tiene que ser encontrado culpable delante de Dios si solamente está hablando el verso a los que están bajo de la ley. Siri me está contestando. Hay dos conceptos de estar bajo la ley. Dos conceptos de estar bajo la ley. Los que están bajo la protección, bajo la guianza, bajo la directriz de la ley, que es bajo la obediencia a los mandamientos, y los que están bajo la jurisdicción por transgredir la ley. ¿Entienden la diferencia? El que obedece los mandamientos y el que está en desobediencia a los mandamientos. El que está bajo la consecuencia de la bendición de guardar la ley y el que está bajo la consecuencia de la transgresión de la ley. Ok. Vivir conforme a la ley es uno y vivir bajo la ley es el que está bajo juicio. Vivir conforme a la ley es el que está bajo la protección de la ley. Sí. Bueno, eso yo pensé que era el conforme a la ley. Ese es bajo la protección de la ley, porque la estás obedeciendo, no te puede acusar. Está buena. ¿Está buena la enseñanza? Pues a mí me gusta. Yo estoy emocionado, yo no los miro que se estiren y ya como que los miro cansados y todavía ni siquiera entramos a Gálatas bien. Híjole. Les voy a dar las definiciones de... Ok, entonces dice el verso 20, porque ninguna carne es justificada delante de él por las obras de la ley. Aquí aparece otra vez las obras de la ley. Porque voy a ver si el próximo sábado les traigo el documento único que nos explica, y es un único documento que nos explica lo que son las obras de la ley, que fue un documento encontrado en las cuevas del Qumran. Es más, eso creo que lo hablamos en la enseñanza del Qumran. ¿Te acuerdas que hicimos una enseñanza sobre los rollos del Qumran? Ahí hablamos de eso. Les voy a traer el documento. Tengo los... es muy imposible tener el documento físico, pero tengo el PDF.
Entonces, porque ninguna carne es justificada delante de él, delante de Dios, por las obras de la ley. Y las obras de la ley ya dijimos que son interpretaciones rabínicas. Porque el pecado fue dado a conocer por medio de la ley. Es decir, la ley fue la que manifestó el pecado. Si no se hubiera manifestado, si no hubiera una ley, entonces no supiéramos que hubiera un pecado, porque pecado es transgredir la ley. ¿Correcto? Pero ahora, sin la ley, la justicia de Dios es, ahora sin la ley, la justicia de Dios es revelada. Y dan testimonio de ella la ley y los profetas. La justicia es revelada no por la ley rabínica, sino por la ley de Dios y los profetas. Es lo que dice ese verso. Verso 22. Vamos a leer hasta el verso 26. Porque la justicia de Dios es para todo hombre mediante la fe de Yeshua, el Mesías, y también para todo el que cree en él, porque no hay distinción. Por cuanto todos han pecado y se encuentran privados de la gloria de Dios. Todo ser humano ha transgredido en algún determinado momento y se ha salido de la gracia de Dios, de la gloria de Dios, por lo cual es declarado culpable, y ese es el trabajo de la ley. Manifestar que hemos roto los mandamientos. De hecho, Pablo dijo en una ocasión, si no existiera una ley, yo no supiera que yo era un transgresor. El verso 24 dice, pero son justificados gratuitamente por medio de la gracia y mediante la salvación que es por medio de Yeshua el Mesías, a quien Dios preordenó como propiciación por su sangre mediante la fe a causa de nuestros pecados cometidos anteriormente, no los futuros, sino los del pasado, por la oportunidad que Dios nos dio en su paciencia para la demostración de su justicia en este tiempo, para que Él sea el justo y justifique mediante la justicia, mediante la justicia al que esté en la fe de nuestro Señor Jesucristo, de Yeshua el Mesías, que justifique por medio de los que están en el Mesías, los que han depositado su confianza en la lealtad del Mesías y han depositado su confianza en Yeshua, son los que son justificados. Y ese es el contexto de todo lo que estamos mirando. Entonces la justificación es algo judicial, algo legal, y en eso se distingue de la santificación. En esto se distingue de la santificación progresiva. Es decir, que la justificación viene por algo judicial, es un caso legal. Y se presenta en la corte y viene todo un caso. En esto se distingue de la santificación progresiva, que es el proceso por el cual el creyente está siendo hecho justo. Es decir, que la justificación viene en un proceso gradual de justificación, se presenta en la corte, es declarado inocente y viene un proceso gradual de santificación. Es decir, va creciendo en la obediencia, que es lo que es la santificación. ¿Qué tanto yo voy guardando los mandamientos de Dios? No los mandamientos de hombre ni los mandamientos rabínicos. ¿Qué tantos mandamientos de Dios voy guardando? No para salvación, sino para santificación. Es los grados de santidad que yo voy adquiriendo. Ahora bien, Galacia es una provincia romana en Asia Menor. Aquí voy a citar un par de versículos solamente. ¿Me aguantan 10 minutitos más? Y si quieren hacemos Abdalá en 15 minutitos y vamos a comer.
¿O quieren que tengamos un tiempo de adoración, lo hacemos también? ¿Tenemos los músicos aquí? Ya tenemos músicos. Baruch Hashem por eso. Baruch Hashem. ¿Tienen preguntas, dudas, aportes? Porque ya como que los siento cansaditos. ¿Todo bien? ¿Ya paro aquí? Bueno, solamente hice 3 páginas. Dije, comparto 3 páginas y apenas llevo 2. La última son puras definiciones. Así que no se preocupe. Que con eso vamos a concluir la clase hoy y en la próxima semana vamos a entrar verso por verso. Porque se me fue el tiempo más de lo que tenía pensado. O nos quedamos otras enseñanzas más tardecito. No tengo problema. Ok, dijimos Hechos capítulo 16, verso 6. Se los leo. Pero cuando andaban por las regiones de Frigia y de Galacia, el Espíritu Santo les impidió que hablaran la palabra de Dios en Asia. Recuerdan que había Asia, esta es Asia Menor. Galacia es Asia Menor, hay 2 Asias. Habiendo llegado a la región de Misia, deseaban partir de allí hacia Bitinia, pero el espíritu de Yeshua no se los permitió. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? ¿Se recuerdan que dice la primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 1? ¿Qué dice? ¿Pablo o Pedro? ¿Dijiste Pablo o Pedro? Pedro dijo. Ok, sí, Pedro. Pedro, apóstol de Yeshua HaMashiach, a los que están en el... A los dispersos o a los expatriados en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Qué tiene importancia eso? Porque ese sería como el punto culminante para saber a quiénes tenemos como audiencia. Entonces dijimos que estamos hablando de la justificación, es un tema judicial y en eso se distingue la santificación progresiva, es decir, de menos a más, que es el proceso por el cual el creyente está siendo hecho justo. Entonces dijimos que Gálatas es una provincia romana en Asia Menor. Eso lo miramos en Hechos capítulos 16, verso 6, en Hechos capítulo 18, verso 23, primera carta de Corintios capítulo 16, verso 1. Entonces, vamos con algunas definiciones, que solamente les voy a compartir algunas definiciones. La definición del concordancia Strong para Galacia es la palabra galaica, que es el Strong G de griego, G1054, galáticos, que es una palabra griega, galáticos, que esto significa Galacio o Galacia, que a su vez viene de la palabra del Strong G1053 y es la palabra Galatia, que esto también significa Galacia, región de Asia. Y aquí tiene la definición que te dije que no ibas a encontrar en el griego, porque eso lo encuentras solamente en el hebreo, y es el Strong H 1547, para que lo busques en tu diccionario después, y es la palabra galut. La palabra galut ya es dos palabras que significa dispersión de Yah. Galut, Yah. Dispersión de Yah. ¿Quién es Yah?
YH. Entonces, este es el Strong H1547. Y es la palabra galut, que significa cautividad, cautivos, dispersos. Entonces, aquí es donde entra la importancia de conocer la carta de Pedro. Pedro, apóstol del Señor Jesucristo, a los escogidos y peregrinos dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, que fueron escogidos por el previo conocimiento de Dios Padre mediante la santificación del Espíritu para que sean obedientes, ¿a qué van a ser obedientes? Y para ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz les sean multiplicadas. Esta palabra rociados es lo que se interpreta como bañados o cubiertos con la sangre de Cristo. No vamos a entrar en eso ahora, pero esto es muy importante tener eso en la mente. Entonces, Gálatas viene de la palabra galut. Galut, que significa, ya dijimos que significa cautividad y cautivos dispersos, que también a su vez viene del Strong H1546, que es la palabra galut. La primera es galut, la segunda es galut, que significa cautividad, exilio, cautiverio, cautivos, deportados, deportación, transportados, que la raíz principal de esta palabra es el Strong H1540, que es la palabra galá. La palabra galá del Strong H de hebreo 1540 significa desnudar, en el sentido deshonroso. Es decir, fueron deshonrados, pero fueron sacados y fueron cautivados y fueron expatriados. Y eso tiene que ver con el título solamente de Gálatas. También significa desterrados, cautivos, que usualmente se les desnuda. A los que son tomados, raptados, cautivados, se les desnuda y se les lleva amarrados. También significa revelar, también significa abierto, significa abrir, significa aparecer. Si nosotros tomamos en cuenta todo la narrativa que encontramos en Gálatas, miramos que el apóstol Pablo es enviado a los gentiles y él está abriendo la puerta hacia los gentiles y está trayendo a los cautivos de entre el gentilicio. También significa conocer, significa decir, descubierto, descubrir, que estamos hablando, si estos son los cautivos que fueron sacados cautivos de Israel y trasladados a diferentes partes de la tierra, estos entonces significa que el apóstol Pablo los descubrió y sabe dónde están, porque fueron desnudados, fueron avergonzados, fueron encerrados, ahora están siendo libertados. También significa desterrar, disipar, esparcir, correrlos, encomendar, entregar, exponer, hacer, transportar, manifestarse, manifiesto, mostrar, partir, pasar, patente, publicar, revelarse, salir, traer, trasladar, transportar, transponer. Esto es lo que significa la palabra Gálatas. Todo esto que estamos mirando entonces tiene un antecedente a todo esto. Hay un antecedente, por eso les dije, hoy va a ser la introducción. No alcanzamos a introducirnos mucho en lo que son los versículos de la Escritura, pero era importante que tuviéramos este contexto para saber a la hora que estamos entrando
tener en los versículos, tengamos en mente qué es el escenario que tenemos ahora, porque tenemos un conflicto y a partir de ese conflicto es que se hace la carta de los Gálatas. Según algunos analíticos, Gálatas fue escrito justamente después de la confrontación que se llevó a cabo en Hechos capítulo 15, del verso 1 al 3. Esto fue todo el Hechos capítulo 15. Esto fue después del año 49 DC. Es decir, esta discusión fue después del año 49. Al parecer también fue escrita después de las cartas a los tesalonicenses, que fue en el año 50 al año 51 DC, es decir, de la era común. Estas fueron enviadas desde Corintio. Las cartas de tesalonicenses fueron enviadas desde Corintios. Sin embargo, la carta de los Gálatas fue enviada desde Éfeso. Los Gálatas de la antigüedad vienen de las tribus celtas, es decir, que los nativos de Galacia son de las tribus celtas. De los celtas vienen los druidas. Los druidas son los que tenían unas prácticas muy conocidas en el siglo XXI aquí en Occidente, que se conoce como el gran festín de Halloween. De ellos son que vienen las celebraciones de Halloween. Pero hoy no es la enseñanza sobre Halloween. Entonces, los Gálatas de la antigüedad miramos que son de las tribus celtas. Sin embargo, también era una provincia romana. Pablo predicó en Galacia en su primer viaje misionero. Entonces, vamos a leer estos 14, 15, 16, 17, 18. Vamos a leer segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 14 al 18. Porque Pedro nos advierte acerca de los escritos de Pablo. Nos advierte acerca de los escritos de Pablo que tengamos cuidado cómo interpretamos a Pablo. Porque Pablo es si pudiéramos utilizar el término apologético, un apologista de las escrituras o de las doctrinas, de las enseñanzas del primer siglo. Entonces dice la segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 14. Por lo cual, amados míos, mientras estén a la expectativa de estas cosas, sean diligentes para que siendo irresponsables y irreprensibles, y sin mancha, sean encontrados por Él en paz. Tengan en cuenta, pues, que la paciencia del Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo les ha escrito, de acuerdo a la sabiduría que le ha sido entregada. Como también en todas sus epístolas, en todas sus cartas, Él habla en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de comprender, que los indoctos o los que no tienen suficiente conocimiento e inestables tuercen, como también lo hacen con el resto de las escrituras para su propia perdición. Entonces, los indoctos, los que no tienen conocimiento de lo que Pablo en realidad está enseñando, son los que tuercen el mensaje de Pablo y le dan una interpretación ajena a lo que realmente está hablando el apóstol Pablo. ¿Tiene sentido lo que hablamos hasta hoy? Sí, pero ahí se está diciendo que los indoctos están
No conocen el contexto de lo que están hablando. Aunque sea una persona que nunca fue a la escuela y sabe de lo que está hablando Pablo, es cuando, o sea, se tiene más ignorante de estudiarlo que una persona que no conoce lo que habló Pablo, aunque no sepa de él. Exacto. Exacto. Entonces, solamente quiero terminar con esto. Ya los cansé. Híjole, perdónenme. Entonces, miramos que Pablo, él da su carta de presentación. Pablo apóstol, no de parte de hombres, ni mediante hombre alguno, sino por medio de Yeshua HaMashiach y Dios, su Padre, que lo resucitó de entre los muertos. Entonces, Pablo apóstol, en su epístola, en su enseñanza, más bueno, Pablo está dejando en claro que él está siendo enviado por Dios y no por el hombre. Entonces, esto no está siendo enviado en el nombre de ninguna persona. Él está dejando, Pablo, que está siendo enviado y está expresando que el origen de su misión no es de parte de hombres, sino de parte del Mesías y de Todopoderoso. Entonces, por expresión, Pablo expresa que él es el agente mediante el cual Dios activó un llamamiento. Él está expresando que él es un agente y este agente es como un abogado. Entonces, él no solo fue el llamado de parte de Dios como origen especial, sino que fue hecho por el Mesías, sino que él fue llamado por el mismo Mesías, por Yeshua mismo. Y él, el Padre, como agente inmediato al llamar. Esto ya lo dejó claro en Hechos capítulo 22, verso 15. Porque testigos suyo eran a todos los hombres de lo que has visto y oído. Entonces, también él deja claro que su llamado no es por medio de un hombre. El número. Entonces, esto significa para señalar, o esto hace énfasis para señalar el contraste con Yeshua. Hace un contraste entre un hombre y Yeshua, es decir, que no es un hombre que lo llamó, sino que lo llamó fue Yeshua. La opción entre los términos Mesías, Mashiach o Cristo y hombre, y la colocación del nombre del Mesías Yeshua en contexto más íntimo, o da un contexto más íntimo con Dios, el Padre da a entender su divinidad, es decir, que da a entender que su llamado vino por un decreto divino y no por un mandato de hombre. Eso es lo que él está dejando en claro, porque recordemos que había un conflicto en el cual es lo que lo está llevando a traer esta carta. Bueno, aquí voy a terminar exactamente 1 hora y 40 minutos.